Todo lo que nos rodea no son objetos sólidos ni vacío, sino un océano embravecido de energía. Literalmente, todo lo que nos rodea es solo una condensación de ondas en este mar infinito. Suena inverosímil, pero la física cuántica y las teorías modernas del espacio-tiempo nos dicen exactamente eso. A primera vista, nuestro universo parece estable e inmutable. Sin embargo, al observarlo más de cerca, vemos que consiste en vibraciones continuas, energía e información. Si la materia es solo ondas organizadas, podemos imaginar la realidad como una especie de fluido en el que todo se mueve, cambia e interactúa constantemente. Si estás listo para replantearte la realidad, estás en el lugar adecuado. Ayúdanos a explorar más a fondo. Dale al botón me gusta y suscríbete para disfrutar de más viajes alucinantes. La idea de la naturaleza fluida del universo no es nueva. Los físicos llevan mucho tiempo comparando el espacio-tiempo con un medio elástico capaz de deformarse. Las ondas gravitacionales, las fluctuaciones cuánticas, la misteriosa naturaleza de la materia oscura. Todo ello nos lleva a creer que las leyes de la física que conocemos pueden ser solo un caso especial de una realidad más profunda y fundamental. Hoy exploraremos por qué los científicos utilizan cada vez más analogías fluidas para describir el universo. ¿Qué descubrimientos recientes respaldan esta hipótesis y a qué conclusiones podría conducir? Si todo en el universo es realmente ondas de energía, entonces quizás estemos literalmente flotando en un océano de campos cuánticos sin siquiera darnos cuenta. Cuando miramos el mundo que nos rodea, nos parece que está formado por objetos sólidos con forma y peso. Sin embargo, la física afirma lo contrario. Todo lo que consideramos material es en realidad solo energía organizada en patrones ondulatorios. Sí, la mesa sobre la que ahora descansas tus manos no es un conjunto de pequeños ladrillos, sino vórtices de energía unidos por campos de fuerza. La teoría cuántica de campos moderna nos dice que las partículas elementales no son pequeñas bolas, sino paquetes de ondas que surgen cuando los campos se excitan. Por ejemplo, un electrón no es en absoluto un objeto sólido en miniatura, sino una perturbación en el campo de electrones. Átomos, moléculas, estrellas. Todos ellos son configuraciones complejas de ondas que interactúan entre sí. Aún más sorprendente es que, como han descubierto los científicos, incluso el vacío absoluto está en realidad lleno de una enorme energía. Las fluctuaciones del vacío, ráfagas cuánticas de energía que surgen y desaparecen constantemente, demuestran que, en principio, nada existe. Este efecto se ha confirmado en experimentos, por ejemplo, en el efecto Casimir. Incluso el reposo es una ilusión. Desde la perspectiva de la mecánica cuántica, no hay una sola partícula que esté en reposo absoluto. Todo tiembla, oscila, interactúa. Incluso los átomos de un cristal, que parecen estar inmóviles, en realidad vibran a velocidades tremendas. Y si no hay reposo, entonces el universo es realmente más como un océano bullente de energía que como un conjunto de objetos estáticos. Así que, si profundizamos más, resulta que la dureza, la forma y la estabilidad son solo una ilusión creada por nuestra percepción. Todo en el universo es energía en movimiento. Esto significa que es posible que vivamos en un entorno similar a un fluido. Simplemente aún no nos damos cuenta. Si eliminamos todo, átomos, estrellas, galaxias, solo quedará una cosa. La intuición nos dice que debería quedar la nada absoluta, el vacío. Sin embargo, los físicos afirman lo contrario. Incluso en un vacío completo, existe un increíble mar de energía, invisible a simple vista, pero que tiene un impacto real en el mundo que nos rodea. La teoría cuántica de campos afirma que, incluso en el vacío más profundo, siguen existiendo vibraciones infinitas. Las partículas pueden aparecer y desaparecer espontáneamente, dando lugar a las llamadas fluctuaciones del vacío. Este proceso no se puede ver directamente, pero se puede medir. Uno de los experimentos más impresionantes es el efecto Casimir, mencionado anteriormente. Si se toman dos placas metálicas perfectamente lisas y se colocan en el vacío, comenzarán a acercarse entre sí, como si algo las estuviera tirando. Pero, ¿qué es exactamente? No hay aire ni partículas,
solo ondas cuánticas que crean presión en los lados exteriores de las placas. Esta es una de las pruebas de que el vacío no es nada en absoluto, sino un medio activo y lleno de energía. Los científicos incluso han podido registrar ráfagas instantáneas de energía en el vacío. En 2011, físicos de la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Suecia, llevaron a cabo un experimento en el que lograron convertir las fluctuaciones del vacío en partículas reales de luz, los fotones. Utilizando un interferómetro cuántico superconductor, hicieron que un espejo se moviera a una velocidad cercana a la de la luz. Resultó que este espejo literalmente exprimía los fotones del vacío. Es decir, incluso en un vacío perfecto, es posible agitar el espacio para que comience a emitir energía. Si el vacío está lleno de energía, ¿se puede extraer y utilizar? Suena como un sueño, una fuente infinita de energía directamente de la estructura del espacio mismo. Algunas hipótesis, como las relativas a la energía oscura, sugieren que el vacío esconde una fuerza colosal responsable de la expansión acelerada del universo. Sin embargo, hasta ahora, no sabemos cómo extraerla a una escala significativa, pero quién sabe lo que revelarán las investigaciones en un futuro próximo. El vacío físico no es vacío. Es algo más de lo que estamos acostumbrados a imaginar. Es una especie de océano cuántico en el que las perturbaciones más pequeñas nacen y desaparecen sin cesar. Quizás nuestro universo flota en este océano. Si imaginamos el universo como un océano infinito de energía, sus remolinos y olas se manifiestan en forma de partículas de campo. A nivel cuántico, todo está sujeto al ritmo de ondas invisibles. Incluso los electrones, protones y fotones que conocemos no son objetos sólidos de materia, sino perturbaciones en los campos cuánticos correspondientes. Las partículas son ondas y las ondas son partículas. Una de las conclusiones más sorprendentes de la mecánica cuántica es la naturaleza dual de toda la existencia. Tomemos, por ejemplo, el famoso experimento de la doble rendija. Si se dirige un flujo de electrones o incluso de fotones individuales a través de una barrera con dos agujeros, aparece en la pantalla un patrón de interferencia característico. Es como si no estuviéramos viendo partículas, sino ondas que se superponen entre sí. Sin embargo, en cuanto intentamos medir por qué rendija ha pasado el electrón, la naturaleza ondulatoria desaparece, dando paso al comportamiento corpuscular clásico. Es como si las gotas de agua se comportaran como ondas, hasta que nadie las observa. Si el agua del océano salpica y crea olas, entonces algo similar ocurre en la estructura misma del universo. En 2015, se registraron por primera vez las ondas gravitacionales, fluctuaciones en el espacio-tiempo que se producen, por ejemplo, cuando se fusionan agujeros negros. Su descubrimiento supuso una revolución en la astrofísica. Resultó que el espacio puede pulsar literalmente, y la información sobre los acontecimientos en rincones lejanos del cosmos se propaga como ondas en el agua. Curiosamente, incluso en la física clásica se pueden encontrar analogías con el comportamiento de los campos cuánticos. Por ejemplo, los cristales líquidos son materiales que combinan las propiedades de los líquidos y los sólidos. Sus moléculas se organizan en estructuras onduladas y su movimiento se asemeja a las oscilaciones cuánticas de las partículas. Los científicos incluso utilizan estos sistemas para modelar el comportamiento del vacío cuántico. Todos los campos del universo se comportan como la superficie del agua, sujetos a fluctuaciones constantes. El campo electromagnético, el campo gravitatorio, el campo de Higgs. Todos ellos son estructuras dinámicas, no estáticas. Si las partículas son simplemente nodos de oscilación en estos campos, entonces podemos decir verdaderamente que vivimos en una especie de fluido donde todo se mueve, pulsa e interactúa. Si percibimos el universo como un océano de energía, entonces el espacio y el tiempo en este modelo dejan de ser algo rígido. Pueden comportarse más como medios fluidos dinámicos, que cambian bajo la influencia de la materia y la energía. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? La relatividad general ha demostrado desde hace tiempo que el espacio-tiempo no es un marco rígido de la realidad, sino un tejido flexible que se curva bajo la influencia de objetos masivos. Sin embargo,
Algunos estudios van aún más lejos y sugieren que el espacio-tiempo no solo puede curvarse, sino también fluir como un líquido. Tomemos un efecto que ya se ha medido en astrofísica, un fenómeno llamado arrastre de marco. Según la teoría general de la relatividad, los objetos masivos, como los agujeros negros giratorios y las estrellas de neutrones, literalmente retuercen el espacio-tiempo a su alrededor. Al igual que una cuchara en un cuenco de miel hace que la sustancia viscosa se retuerza. El satélite Gravity Probe B confirmó este fenómeno en 2004 al registrar cómo la Tierra arrastra ligeramente el espacio-tiempo detrás de sí misma mientras gira. Si el espacio-tiempo se comporta como un fluido, la siguiente pregunta lógica es, ¿tiene viscosidad? En los fluidos clásicos, la viscosidad determina cómo una capa de flujo afecta a otra. Por ejemplo, la miel fluye más lentamente que el agua. Las investigaciones sobre la gravedad cuántica muestran que el espacio-tiempo puede ser superfluido, lo que significa que su viscosidad es prácticamente nula. En condiciones de laboratorio, hay una sustancia que presenta propiedades similares, el helio superfluido. A temperaturas cercanas al cero absoluto, se comporta de una manera completamente inusual. Es capaz de fluir sin fricción, trepar por las paredes de un recipiente y no formar vórtices. Algunos físicos sugieren que el espacio-tiempo a nivel fundamental puede tener propiedades similares y que nuestra percepción de la gravedad es una manifestación de esos mismos vórtices cuánticos en este medio. Si el espacio-tiempo es un medio dinámico, ¿es posible de alguna manera desgarrarlo o agitarlo? Una posibilidad teórica es la existencia de agujeros de gusano, corrientes peculiares dentro de este medio que pueden conectar puntos distantes del universo. Hasta ahora, esto es solo una hipótesis, pero los modelos matemáticos la respaldan. Por lo tanto, si todo en el universo son ondas oscilantes de energía, entonces el espacio y el tiempo pueden no ser algo rígido y absoluto, sino más bien un flujo de corriente variable. Si imaginamos el universo como un océano gigante de energía, surge una pregunta interesante. ¿Y si este fluido cósmico tuviera un límite? ¿Podría tener una superficie como el agua en un vaso? ¿O es infinito y no tiene un borde claro? Averigüémoslo. Los modelos cosmológicos modernos sugieren que nuestro universo es infinito o cerrado en sí mismo, como la superficie de una esfera. Sin embargo, si se comporta como un líquido, ¿es posible encontrar una superficie en este océano donde termine la realidad familiar? Los astrónomos ya se han encontrado con límites en forma de horizontes de sucesos. Por ejemplo, el horizonte de sucesos de un agujero negro es una especie de superficie más allá de la cual los acontecimientos dejan de ser observables para el mundo exterior. Del mismo modo, a escala universal existe un horizonte cosmológico. Se trata de un límite más allá del cual no podemos ver porque la luz procedente de allí simplemente no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros durante la existencia del universo. Si lo comparamos con el agua, es como una situación en la que la lejana orilla del océano queda oculta tras el horizonte, pero eso no significa que no exista. Cuando se intenta examinar el espacio-tiempo a nivel microscópico, surgen ideas aún más extrañas. Según la teoría de la gravedad cuántica, a las escalas más pequeñas, el espacio-tiempo puede estar formado por burbujas microscópicas que oscilan caóticamente, conocidas como espuma cuántica. No se trata de una superficie estática, sino de una sustancia en ebullición en la que aparecen y desaparecen continuamente pequeños vórtices de espacio y tiempo. Imagínese el agua que está empezando a hervir. Las burbujas de vapor individuales se elevan y desaparecen, pero en general el líquido permanece continuo. Lo mismo ocurre con la espuma cuántica. Puede que sea algo así como el límite de la realidad, pero sigue siendo dinámica, sin un borde claro. Si el universo tiene una superficie, ¿podemos suponer que hay algo más allá de ella? Algunas teorías, como la del multiverso, afirman que nuestro universo es solo una burbuja en un mar infinito de otras burbujas peculiares de universos. También existe la hipótesis de que, si dos de estas burbujas colisionaran, podrían dejar huellas en la estructura del fondo cósmico de microondas.
Los astrónomos incluso están buscando estas anomalías, ya que podrían confirmar la existencia de otros universos más allá de nuestro horizonte. Supongamos que el universo realmente tiene una superficie. ¿Qué pasaría si llegáramos allí? Algunos físicos sugieren que más allá de nuestra dimensión, puede haber dimensiones adicionales o incluso una física diferente. Si el espacio-tiempo es un fluido, tal vez más allá de sus límites encontremos leyes de la naturaleza completamente diferentes. Por lo tanto, si el universo realmente se comporta como un fluido, su superficie puede no ser un límite sólido, sino algo mucho más misterioso, una espuma cuántica en ebullición, el horizonte de lo incognoscible, o incluso una puerta a otros mundos. Si hoy hablamos del universo como una especie de fluido a nivel conceptual, en los primeros momentos, después del Big Bang, no era solo una metáfora. En ese momento, toda la materia existía realmente en forma de plasma supercaliente y superdenso, que se comportaba como un fluido ideal. Los tiempos en que el universo era más joven que un microsegundo nos parecen increíblemente lejanos. Pero fue entonces cuando tuvieron lugar los acontecimientos que determinaron su evolución posterior. Durante este periodo, la temperatura superó los billones de grados, y la materia era una masa caótica de quarks y gluones, las partículas fundamentales a partir de las cuales se formaron posteriormente los protones y los neutrones. Esta fase se conoce como plasma de quarks y gluones. A diferencia de la materia que conocemos, en la que las partículas se mueven independientemente unas de otras, en este plasma, los quarks y los gluones estaban tan fuertemente unidos que se comportaban como una sola sustancia líquida con una viscosidad casi nula. Esto significa que fluía sin resistencia, al igual que el helio superfluido en los experimentos de laboratorio. Curiosamente, no se trata solo de hipótesis teóricas. Los científicos ya son capaces de reproducir estos estados de la materia en condiciones de laboratorio mediante la colisión de iones pesados en aceleradores de partículas. En 2005, los físicos del colisionador relativista de iones pesados obtuvieron por primera vez una sustancia que era casi con toda seguridad plasma de quarks y gluones. Resultó que, en lugar del gas y los quarks y gluones libres esperados, nació algo que se comportaba como un líquido, con la viscosidad más baja de cualquier sustancia conocida por nosotros. Más tarde, en la década de 2010, el gran colisionador de hadrones confirmó datos similares al descubrir un estado similar cuando colisionaron núcleos de plomo. ¿Por qué el universo primigenio era líquido? Cuando la temperatura es increíblemente alta, los límites habituales entre las partículas se borran y la materia comienza a comportarse como una sola entidad. El plasma de quarks y gluones no tenía estructura en el sentido habitual. Era una masa fluida única en la que las interacciones fundamentales funcionaban de forma diferente a como lo hacen ahora. Este estado puede imaginarse como el magma en las entrañas de un volcán. Cuando la temperatura es demasiado alta, las estructuras sólidas se descomponen y todo se convierte en una masa hirviente y sin forma. Pero a medida que se enfría, aparecen cristales y minerales. De manera similar, en el universo, a medida que el plasma se enfrió, comenzaron a formarse los primeros protones y neutrones estables. Uno de los descubrimientos más inesperados de los últimos años es la hipótesis de que, incluso ahora, a nivel fundamental, las partículas pueden existir en estados especiales similares al líquido. En condiciones extremas, como en el interior de las estrellas de neutrones o los agujeros negros en colapso, los quarks pueden liberarse de nuevo y formar una especie de plasma de quarks y gluones. Esto significa que la fluidez es una propiedad fundamental de la materia. Y tal vez nuestro universo, en el sentido más amplio, no haya perdido su naturaleza líquida original, sino que simplemente haya cambiado su forma de manifestarse. Como resultado, todo lo que nos rodea son ondas de energía. El vacío físico, al que estamos acostumbrados a pensar como vacío, está en realidad saturado de vibraciones y campos, y las partículas se comportan como ondas en este océano ilimitado de existencia. El espacio y el tiempo también pueden tener propiedades fluidas. Si observamos el universo primitivo, en sus primeros momentos, la materia existía efectivamente en forma de plasma líquido,
de quarks y gluones, como lo confirman los experimentos modernos. Entonces, ¿podemos decir que vivimos en una especie de fluido? Teniendo en cuenta todos los datos considerados, definitivamente sí, pero este fluido es mucho más complejo que los conceptos con los que estamos familiarizados. El universo sigue siendo fluido a un nivel fundamental, lo que significa que nuestra comprensión de su naturaleza aún está lejos de ser una respuesta definitiva.